Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Muchísimas gracias por conectarse a esta conversación que va a sacar chispas realmente. Estamos muy contentos de la charla que tendremos el día de hoy. Mi nombre es Edgar Kraus, tengo el gusto de ser gerente editorial de HarperCollins México y a nombre de esta casa editorial y de nuestros amigos de Librerías El Sótano, les damos la más calurosa bienvenida a esta conversación con Luisa Cantú y Jesús Lemus sobre el libro más reciente de Jesús Lemus que está causando verdadero impacto en la política nacional y que no ha pasado desapercibido por ninguna persona crítica ni inteligente de nuestros tiempos, así como por los medios de comunicación. Luisa Cantú es una periodista que está muy activa, ha hecho muchas investigaciones, publicaciones. Ella colabora con La Octava y también con Rompeviento TV, además de con Canal 14 de México. Luisa, muchísimas gracias por unirte a esta conversación y aceptar nuestra invitación. Al contrario, Edgar, no voy a hacer ningún esfuerzo por disimular lo fan que soy de Jesús y lo honrada que me siento de estar aquí. Entonces es verdaderamente algo que celebro mucho, que me hayan podido, bueno, más bien que me hayan permitido estar aquí y que podamos discutir este tema. Como dices, creo que nos va a marcar a una generación completa en nuestro país y sobre todo a una generación de periodistas. Muchísimas gracias. Y también, por supuesto, tenemos al autor de El Fiscal Imperial, J. Jesús Lemus. La J de su apellido es todo un misterio, pero bueno, ya él mismo les contará, si es que nos da tiempo de eso, por qué es esta inicial. Pero bueno, mientras tanto, Jesús Lemus es uno de los periodistas más respetados de México, más queridos, es uno de los hombres más decentes del periodismo que tiene nuestra nación. Y bueno, pues él es un periodista independiente, imparcial, implacable, nunca oculta sus filias políticas y eso lo hace una persona completamente sincera, pero al mismo tiempo no deja de documentar, de investigar casos que ha tenido de cerca, por ejemplo, con Los Malditos, cuando tuvo esta infausta experiencia en prisión debido a ejercer su libertad de expresión, fue encarcelado, como recordaremos, injustamente en el gobierno de Felipe Calderón, y a partir de eso empezó a publicar sin parar. Es autor de una vasta obra y bueno, HarperCollins México ha publicado sus 3 libros más recientes, que son El Licenciado, la investigación más completa y más documentada que existe sobre las actividades de Genaro García Luna, Felipe Calderón y el narcotráfico, así como Jaque a Peña Nieto, que es un resumen muy completo, muy documentado, una radiografía del sexenio peñista. Y ahora tenemos El Fiscal Imperial, cuya materia de investigación es nada más ni nada menos que el actual fiscal general de la República. Así que bueno, pues tenemos muchísima materia sobre la cual conversar. Jesús, como siempre es un placer saludarte y qué bueno que estás aquí conversando con nosotros. Gracias, mi querido Edgar, gracias por la invitación, por supuesto, agradecerte, tú eres parte también de este proceso de creación de este trabajo, agradecerte mucho la confianza, agradecerle también a HarperCollins el que hayan confiado en este proyecto de este libro, agradecerle por supuesto también a mi querida Luisa Cantú, pues el que esté aquí con nosotros para platicar y para ir deshebrando las historias que vienen dentro de este libro, El Fiscal Imperial. Luisa Cantú sabemos, bueno, pues no necesita presentación, ¿no? Es un referente del periodismo nacional y cosa que yo agradezco muchísimo, muchísimo de verdad, Luisa, y te agradezco de verdad desde el corazón el que puedas acompañarnos esta tarde para platicar de estos temas. Eres en exceso generoso, pero muchísimas gracias. Voy a guardar este video y mandárselo a mi mamá. Sí, no, muchísimo orgullo, de verdad, con el corazón tus palabras. Gracias. Gracias. Pues, ¿por dónde empezamos, Luisa? ¿Qué es lo primero que quieres comentar de este libro? Híjole, sí, la verdad es que está difícil. Pues mira, voy a tratar de ser breve y si te parece vamos rebotando entre los tres lo que les parezca más pertinente. A mí me gustaría, valga la redundancia, empezar por el principio. Me llamó muchísimo la atención que el trabajo es tan meticuloso, no es un texto tan cuidado que tiene cada palabra en su lugar. Hubo momentos en los que releía una frase porque sabía que todo estaba puesto ahí por algo, ¿no? Cada una de las palabras que se usó tiene un trasfondo. En las páginas, y sobre todo al principio, me preguntaba por qué se había llamado de esta manera, ¿no? ¿Por qué el título? Porque encontré varias frases célebres por ahí, tuyas, Jesús, ¿no? Se le escribe en muchas ocasiones, de varias maneras. Se pudo haber llamado
El otro fiscal carnal, se pudo haber llamado el verdadero padre de la guerra contra el narco, se pudo haber llamado el especialista en cambios que no cambian nada, pero se llamó el fiscal imperial y también, digamos, el nombre completo es el eslabón más oscuro de toda la 4T. Y me parece que son palabras muy precisas. Pensando en esta historia del fiscal Hertz Manero, me gustó muchísimo que no es una típica historia como de blancos y negros, ¿no? De héroes y villanos. Me gustó que es un retrato de los productos, porque es él, pero es una generación, digamos, de la clase política, de un México profundamente desigual y que sigue luchando contra esta conquista, ¿no? Contra la dominación, digamos, del colonialismo y de los grandes poderes. Entonces, me gusta y me parece muy interesante que hayas empezado como considerando esto de su propia historia y de la historia de nuestro país. Y un dato que incluyes ahí me dejó fría, ¿no? Este dato de que el 50% de las personas en los puestos como relevantes o en las secretarías son gente con apellidos extranjeros, ¿no? Con un vínculo directo, digamos, a ciertas familias acomodadas europeas. Entonces, es increíble leer que estos nombres que dominaban ya nuestra vida pública hace siglos siguen sonando el día de hoy, ¿no? Apellidos como Hertz, pero también como Krill o como Gómez Morín. Son estas, pues, familias que han delineado qué iba a ser de nuestro futuro. Entonces, como que empezar por ahí me hace muchísimo sentido, ¿no? La palabra imperial empieza a cobrar sentido desde ahí. Es una historia que, como sabemos quien lo hemos leído y quienes no, pues se están tardando. Empieza con la historia de la familia, del fiscal, y cierra con una de las grandes heridas que tiene nuestra sociedad mexicana y que además es un tema que hemos estado repasando una y otra vez en las últimas semanas, que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Y la participación de las autoridades de todos los niveles. Me gusta que, a pesar de que es una historia que se da el permiso, digamos, de tocar ciertos temas que podrían rayar en lo privado, la historia de los abuelos, incluso acusaciones documentadas tan serias como que tenían vínculos con la Alemania nazi, es un libro sumamente respetuoso. Se dedica, digamos, solo dedica sus páginas a lo que es estrictamente pertinente, ¿no? O que le atañe, digamos, a la opinión pública para construir este perfil y este retrato. Y eso me parece muy refrescante y muy bueno, porque muchas veces las biografías o los libros de política tienen una sobreadjetivación, ¿no? O sea, como que se califica mucho, se juzga mucho, hay mucho morbo, y este libro es estrictamente documental. Como que vamos entendiendo, sintiendo, reaccionando únicamente a los datos y a cómo los acomodas, ¿no? Y eso me parece muy meritorio. La otra palabra, además de imperial, que se utiliza en este título es oscuro. Y creo que está muy bien usada justo porque caben las dos partes que describes perfectamente en el libro. Esta personalidad vengativa, de la que mucho se rumora, pero poco se ha documentado, y que además, bueno, remonta a todas las etapas de su paso por la vida pública, pero también que ha conscientemente borrado su paso por la misma, ¿no? A que ha, digamos, eliminado cualquier cosa que se pueda relacionar con él. Y esto es, pues, sospechoso. Y cuando uno va leyendo y se va adentrando en los primeros capítulos, nos enteramos de que no es ningún accidente, ¿no? De que esto es algo absolutamente premeditado. Se dice, y yo como periodista y como persona de esta generación, por ahí escuchas que Hertz viene de una familia de dinero, ¿no? Que, sí, es que tiene dinero. Es que ha trabajado para muchos partidos y en muchos cargos, pero en realidad se dice mucho y se sabe muy poco, ¿no? Y me gusta que, o sea, esto es meritorio, digamos, en dos vías. Una, por supuesto, el trabajo documental exhaustivo que hiciste, pero también porque, como dice Óscar Martínez, este periodista de El Faro, ha documentado mucho sobre pandillas y que en este momento tiene una, pues, gran confrontación con el presidente Nayib Bukele, que el periodismo tiene esta tarea de llevar luz a los lugares oscuros, ¿no? A la oscuridad, porque justo es en la oscuridad donde crecen los monstruos, donde se mueven las ratas. Entonces creo que nos devuelves esa memoria y esa verdad que se nos ocultó como sociedad, ¿no? Entonces, además de un trabajo fantástico, digamos, periodístico, tiene un trabajo pues casi de reparación, ¿no? A todas las heridas que traemos como personas mexicanas. Sabemos que solo con memoria y con verdad hay justicia, y es absolutamente paradójico que quien es el encargado de procurar la justicia en nuestro país sea quien le está negando, ¿no? Entonces, como que el retrato empezamos a entender de quién se nos está hablando muy pronto. Me deja un sabor agridulce el paso, digamos, por todas sus etapas, porque yo soy una de las personas que votó convencida por esto que se nos vendió como una cuarta transformación del país. Digo, si hubiera leído este libro lo hubiera pensado
más, así, por saber los personajes que están ligados hoy al presidente y de qué manera, ¿no? Pero bueno, como bien dices, todo este proyecto en el que muchas y muchos creímos por el hartazgo de todo lo que hemos visto durante tantas décadas, depende, y lo dices creo que literal en la página 1, de este hombre, ¿no? De lo que haga o deje de hacer. Y el problema es que las cosas que no empiezan bien, pues no terminan bien. Y por ahí también, cuando comienzas a describir cómo llegó al cargo, nos, pues nos informas de cómo el primer fiscal independiente de la historia de México en realidad es amigo del presidente íntimo cercano desde 1977, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que eso que empezó así termine de otra manera. Y creo que quienes seguimos las noticias, quienes participamos en ellas, de repente no tenemos toda la información, uno, porque está oculta, y dos, porque nunca se nos ha puesto, digamos, ¿no? Junta para que podamos interpretar lo que estamos viendo. Y creo que eso también es algo bien importante de este libro. Es una especie de manual al que podemos regresar cada que veamos algo de nuestra vida, ¿no? Algo de la vida pública. Pienso en casos como, cronológicamente, digamos, de que empezó el sexenio para acá, ¿no? Medina Mora, Genaro García Luna, Rosario Robles, el CONACYT, ¿no? Como que hay tantos casos que pensamos que eran impartición de justicia, ¿no? Que pensamos que efectivamente algo estaba cambiando en la forma en la que las autoridades no permiten la impunidad. Y si uno regresa a la historia personal de quien llevó a cabo todos estos actos que desde la sociedad mexicana entendimos como justicia, en realidad son rencillas personales, ¿no? Todas y todos estos personajes que sí han sido llevados a cuentas, en realidad es porque tuvieron un problema en el pasado con Hertz. Y esto, bueno, es sumamente problemático porque no queríamos justicia selectiva, queríamos justicia. Y bueno, sabemos que esto va a ser además, va a pasar a los sexenios, ¿no? Me deja este sabor agridulce, además de por esto, porque es un retrato, digamos, justo, ¿no? O sea, no se trata justo de pintar como un villano. Se habla de un buen paso por el Poder Legislativo, se habla, ¿no? De iniciativas, digamos, que tenían sentido, de un paso por la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la capital, que con prácticas muy dudosas, pero bueno, logró disminuir la inseguridad. Es decir, no es solo esta caricaturización a veces que también se hacen de los políticos, ¿no? Es un retrato justo, con sus luces y sus sombras. El problema es que tiene muchas más sombras. Y viendo las sombras de él, vemos las sombras de otras figuras que están en el poder. Entonces pensaba, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer sentido de que alguien como él, alguien que optó y que creció gracias a no investigar la masacre de estudiantes en Tlatelolco, fue alguien recomendado por el presidente, ¿no? En ese mismo sentido pensaba, ¿cómo podemos hablar tantas conferencias mañaneras sobre soberanía y tener en la fiscalía a quien operó la Operación Cóndor en nuestro país, ¿no? Es decir, este libro ayuda muchísimo a interpretar lo que estamos viviendo en el día a día. Y justo ahora, antes de entrar a la transmisión, hablábamos un poco fuera del aire de qué curioso es cómo podemos encontrar historias cíclicas, ¿no? Y eso pasa porque son las mismas personas en el poder repitiéndose y cuidándose las espaldas. Hertz así ha crecido un poco, ¿no? Con estas lealtades y con estas pues habilidades casi perversas de saber esperar y atacar en el momento en el que está más empoderado. Y este es el momento en el que está más empoderado, ¿no? Para nosotras como mexicanas y mexicanos, esta demanda de que todas las personas que nos dañaron y que saquearon a nuestro país rindan cuentas, pues sí es un tema de decisión política de lo que viene, pero es también casi un asunto de ánimo, ¿no? De que ya no podemos más. Después de la guerra contra el narco, después del último sexenio, las noticias que vemos todos los días, necesitamos saber que de verdad las cosas van a cambiar. Y al parecer este hombre ha sido y pues al parecer seguirá siendo porque así ha sido su personalidad, alguien que solo actúe con todas las facultades del órgano más importante para la Procuración de Justicia cuando le conviene. Entonces, ¿qué estamos esperando, digamos, para exigir, ¿no? Poner luz en estos asuntos? No lo sé, ¿qué está esperando el presidente cuando ya se le llevó incluso el libro a la conferencia matutina? Me parece que otra de las grandes virtudes del libro es que nos ayuda a poner la indignación en donde tiene que estar. Y creo que tenemos demandas cada vez más concretas porque tenemos mucha información. Digo, el capítulo de la falta de investigación a los crímenes contra periodistas me pegó a mí personalmente, pero me pega también, ¿no? El de Ayotzinapa, me pegan varios de los que recorres en todo tu texto, porque de alguna manera
todos se conectan en este dolor permanente y acumulado entre todas nosotras y todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, digo, para no hacerlo muy largo, solo quería decir que me parece, digamos, que es un texto valioso desde un montón de interpretaciones y que creo que no solo se va a quedar como eso, como una muy buena historia y un trabajo específicamente bien documentado, sino como algo que nos puede cambiar el chip como ciudadanas y como ciudadanos de este país, algo que puede hacer que entendamos e interpretemos distinto lo que estamos viendo, porque a mí me pasó. Ya no vamos a ver a ningún perfil de nuestra vida pública de forma igual, y ya no vamos, creo, a irnos con la finta de lo que aparentemente está pasando en nuestros ojos, porque hay pues estos como pasadizos secretos en la vida pública que han sido construidos a propósito y donde se están tomando las verdaderas decisiones, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, que es un libro que despierta mucho la conciencia, que indigna un montón y que ojalá tenga ese efecto en todas las personas que lo leen, porque es un momento en el que México lo necesita muchísimo. Yo lo empezaría por ahí, Edgar, salvo tu guía y lo que tú quieras ir agregando. Muchísimas gracias por este muy completo preámbulo, Luisa. Son demasiados temas, pero ¿por dónde quisieras comenzar a responder, Jesús? Híjole, lo que pasa es que ha hecho, mi querida Luisa, ha hecho un gran resumen de este libro. La verdad es que me quedé así como pensando, lo hubiera resumido de esa forma, y me había quedado, creo que mejor el trabajo. Es en serio, Luisa. No, pero fíjate, sí quisiera yo hacer así como algunos comentarios respecto a lo que ha señalado ya mi querida Luisa, en el sentido de que, bueno, antes que nada sí siento que sin alejarme de los cánones periodísticos, y lo platicamos en su momento con Edgar Kraus, por supuesto, lo platicamos, había que hacer un libro completamente imparcial, completamente vertical, como dices tú, Luisa, sin adjetivaciones, sin adjetivos en exceso, salvo los que fueran meramente necesarios, entonces sí tendríamos que poner el adjetivo, pero sobre todo no trastocar más allá de la vida pública del personaje. El personaje de por sí es un personaje vengativo y rencoroso, por eso también había que tocarlo con mucho cuidado, todas las aristas de esta información. Por supuesto que había mucho de dónde tocar, pero también siento que sería faltarle el respeto al periodismo. Y este es lo que pretende este libro del fiscal imperial, pues es justamente eso, ser un libro periodístico, ser un libro completamente imparcial, únicamente, fíjate, sin siquiera conclusiones de ningún tipo, ¿sí? Para que sea el propio lector el que pueda asumir la conclusión una vez que tenga todos los elementos que capítulo tras capítulo le estoy aportando, y que no hay un solo espacio, ninguna sola idea que se genere si no está soportada en una fuente informativa. No hay nada que salga de mi ronco pecho, de mi corazón o de mi peculio, pues, ¿sí? Entonces, eso creo que es, así como lo ha señalado Luisa, creo que también desde un principio se, se observó esa necesidad de no pasar del mundo periodístico al mundo de la farándula, ¿sí? No queríamos tampoco hacer un libro que pareciera informativo, con documentación real, y para que terminaras así como para ser mencionado en el mundo de los espectáculos, ¿no? Entonces creo que no era necesario tampoco tanto, y por eso nos enfocamos solamente a señalar lo que viene plasmado en este texto. Otro punto que tú bien resaltas, y creo que, bueno, yo me siento muy satisfecho porque sí llegó la idea como pretendía yo plasmarla, el hecho de que hoy, fíjate, en esta coyuntura en la que estamos, en la cuarta transformación, porque yo también soy de la cuarta transformación, yo por eso hice este libro, por eso le pedí a Edgar que hiciéramos este libro, eh, porque yo quiero que siga la cuarta transformación, yo no quiero que fracase el proyecto del alejamiento de los signos del neoliberalismo, yo quiero alejarme de eso, que se aleje, y quiero contribuir al debate público, y por eso tengo que exponer también desde el punto de vista periodístico todo lo que pasa, y como dices tú, con señalamientos precisos donde se tiene que precisar, ¿sí? Donde se tiene que señalar, ahí teníamos que estar picando, porque no podíamos estar haciendo un libro en el que se responsabilizara directamente al presidente, cuando el presidente, desde mi punto de vista, ha estado cumpliendo con su labor, ha estado haciendo un proceso de transformación, que le dejaron un cochinero, que le dejaron un batidero de país, es cierto, pero también es cierto que, bueno,
él está haciendo su máximo esfuerzo, pero no todos están en concordancia con esa idea del presidente López Obrador. Y justamente esos que no están en concordancia, que son los famosos, los llamados criollos, los que son de un apellido, de una descendencia europea, pues cobra mucha importancia justamente ahora, en este momento, Luisa, Edgar, en el que la educación privada de México, perdón, la educación pública en México, pues pretende alejarse no nada más de los signos del colonialismo, sino de todo lo que significa el eurocentrismo, ¿sí? Alejarnos de aquellas viejas prácticas políticas, que todo lo que llegaba del viejo continente, pues parecía como que era lo mejor y lo adecuado, y ellos eran los adecuados y los idóneos para gobernarnos. El 50% de los funcionarios públicos, de los encargados de universidades, del sector privado en México, pues son eso, son descendientes directos de padres o de abuelos europeos, y que eso les ha valido un gran peso. Y justamente, pues como es el propio Alejandro Gertz Manero. Si Alejandro Gertz Manero se hubiera llamado Alejandro Pérez, pues no creo que hubiera sido lo mismo, ¿sí? De ahí eso me queda muy claro simplemente, porque pues el solo hecho de su rancio abolengo, pues creo que le ha dado mucho énfasis a su trabajo de servidor público. Si no fuera por también el trabajo, y eso también creo que es necesario referirlo de alguna forma, que el hecho de hay que tocar para entender a Gertz Manero, y como lo dice el propio presidente López Obrador, no hay texto sin contexto, que es una máxima, por supuesto, del periodismo. Para poder entender el texto del propio Gertz Manero, hay que entender el contexto de sus antepasados. Y creo que era necesario tocar ese punto de cuando el papá de Gertz Manero, el abuelo de este señor, pues también estuvo perseguido por sus relaciones nazis con el gobierno alemán, y cómo fue perseguido por el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Entonces, creo que toda esta exposición sí es muy necesaria dársela al lector, para que el lector entienda, porque también tú has dicho una cosa bien importante, Luisa, ¿sí? Podríamos, como tú dices, podríamos haberle puesto muchos títulos al libro, porque muchos le quedarían, pero por ejemplo los mexicanos pareciera que somos de muy corta memoria. Y entonces, como dice el presidente, a mí me gusta mucho citar al presidente porque dice muchas verdades. Hay que estarnos repitiendo constantemente para recordarnos en qué hemos estado equivocados. Y pues, por supuesto, hay que recordar que simplemente, bueno, es que me distraje, perdón. Hay que recordar que no podemos pasar por alto el hecho de que el fiscal Gertz Manero, pues fue el primer zar antidrogas en México, fue el iniciador de la guerra contra el narcotráfico, y eso pareciera que ha quedado como en el olvido, pareciera que le estamos cargando. Si es cierto que la máxima cumbre de ola, la máxima cumbre de violencia que tuvimos en la guerra contra el narcotráfico fue en el gobierno de Felipe Calderón, es cierto. Que hoy tenemos una ola de violencia increíble también, es cierto, pero también hay que recordar quién fue el hechor principal de estos actos, ¿sí? Hay que recordar a quién se le ocurrió iniciar la guerra contra el narcotráfico, y es una guerra pues que comenzó en 1975 con la Operación Cóndor. Entonces hay que recordar que todo esto tiene un antecedente muy lejos, y no podemos deslindar pues al propio fiscal general de la República de todos estos actos. Entonces yo creo que sí has resumido perfectamente bien, mi querida Luisa, el libro. La verdad es que me deja completamente satisfecho el saber que bueno, la has entendido precisamente todo como que necesitaba yo que lo entendieran mis lectores, y la verdad es que me siento muy, muy, muy contento de que haya llegado bien la idea. Luisa. Pues justo que ahí abonaría varias cosas que dices. Me encanta que en otro momento dices que ha aprendido muy bien a hacerse presente cuando le conviene y a hacerse ausente cuando le conviene, ¿no? Y pensaba en las discusiones que hemos tenido últimamente en nuestro país. Digo, por supuesto, esto, ¿no? Del el momento de inseguridad que estamos viviendo y sus orígenes en esta quizá mal llamada entonces guerra contra el narco, sino que es a continuación, ¿no? De esta estrategia.
porque hay otros momentos también donde creo que ha sabido hacerse ausente y la verdad no sé cómo. Pienso, por ejemplo, se acaba de crear, digo, además de esta Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, está la Comisión para esclarecer los hechos ocurridos durante estas décadas de la también mal llamada Guerra Sucia, ¿no? Hablamos muchísimo del ejército y como que en las mesas de análisis, en los medios de comunicación, estuvimos hablando, digamos, de los autores materiales todo el tiempo. Y por supuesto que esto es importante, pero si uno piensa en las cadenas de mando, que también es algo que los periodistas tendríamos que estar siguiendo todo el tiempo, no son solo los autores materiales quienes tendrían que rendir cuentas, sino los autores intelectuales. Y Hertz pasó, pero de noche en este tema, ¿no? O sea, no solo fue el asunto de no investigarlo, sino la corrupción y complicidad con quienes estuvieron al frente de la Secretaría de Gobierno y la propia presidencia en estas décadas, y no se habla nada de Hertz, ¿no? A mí me parece impresionante esto. Es alguien que, como dices, cuando uno se pregunta por qué ha borrado su paso por las dependencias o por qué ha borrado incluso hasta sus reportes de resultados, dices, claro, porque cuando evaluamos la historia, y hay mucho que evaluar, estos nombres son en los que nos vamos a fijar, ¿no? Y de él, bueno, no sé cuántas solicitudes de información hayas hecho, por ahí seguro ni tienes contabilizado el dato, ¿no? Pero que en la mayoría se conteste que no hay información al respecto me parece también muy emblemático, porque no admite su paso por todos estos hechos y el resultado es que efectivamente como sociedad mexicana la memoria se nos acorte. Por eso también me gusta mucho como la fuerza de este libro, porque no permites que eso pase, no dejas, digamos, que la impunidad se salga con la suya y eso me gustó un montón. Hemos hablado muchísimo justo también de el tema Rápido y Furioso y me indigna profundamente saber que en nuestro país se pretende que se investigan cosas para que volteemos a ver para acá cuando el verdadero problema está acá, ¿no? Y creo que esto, digo, si vemos el índice de tu libro, podemos verlo una y otra vez, ¿no? Se pretendió que se investigó a unos cuantos, se cortaron cabezas, digamos, menores, y el tema central, digamos, la violencia sistémica a la población se quedó igual. Entonces, bueno, ahora que hablamos de Rápido y Furioso, también me encanta que es un tema que está como muy en la Cancillería y que se habla un montón de nuestra demanda a las armas de Estados Unidos, ¿no? Pero y todo lo que no se investigó bien, hoy que se cumplen también, ¿no?, años de la desaparición de los 72, todo lo que sigue pasando en nuestro país es porque la gente sabe que no pasa nada, y no pasa nada porque no se investigó nunca, ¿no? Y el hecho de que no se haya investigado generó alianzas de facto o quizá, no sé, ¿no? Sí, pactadas en muchos sectores del poder. Entonces, cada vez va a ser más difícil resolverlo, porque cada vez hay más gente involucrada en estos pactos de silencio. El caso emblema es Ayotzinapa, ¿no? Digo, ahí tú sabrás mejor que yo. ¿Cuánta gente está ahorita en puestos de poder que se la debe a otros o que tiene pactos con otros, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a sanar si ni siquiera sabemos quiénes son verdaderamente las y los culpables? Porque si uno revisa los registros anteriores van a aparecer 8 nombres que no nos van a sonar, que estuvieron en prisión un par de años o que luego se desistió, ¿no? Pero nunca van a aparecer estos nombres porque tienen tanto poder como para borrarse. Entonces me parece como especialmente peligroso que en tantos episodios de nuestra vida no se mencione a Hertz Manero. Sí, sí, fíjate que es bien interesante esto que dices, Luisa, porque cuando estaba haciendo el trabajo, cuando dije, no, es que necesito hacer este libro, y comienzo a buscar la información y comienzo a documentarme, pues, por donde comenzamos todos los periodistas, por las fuentes públicas abiertas. Es lo primero que te acopias de información para comenzar a discriminar información. Y comienzo a hacer solicitudes de información. Te respondo la pregunta, hice por lo menos unas 600 solicitudes de información a todas las dependencias, a todas, preguntando justamente sobre algunos datos en concreto de este señor fiscal, algunos datos muy generales donde pudiera encontrar el nombre siquiera en alguna parte, y en todas partes siempre hubo la negativa de que no existía esa información. Entonces, eso es lo primero que me salta y digo, bueno, es que no puede ser posible que no esté, que no haya ningún expediente. Él, recordemos que fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pues justamente ahí faltan muchos expedientes de los GERS, faltan muchos expedientes que extrañamente desaparecieron y pues fueron sustraídos literalmente los expedientes, pero afortunadamente hay otros testigos documentales que luego tengo que ir a rastrear a diversas partes del país, donde voy encontrando copias de los mismos expedientes, de los mismos archivos que llegaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que no fueron sustraídos ni saqueados por el fiscal, y eso me permite ir adentrando. Me nutro mucho, me nutrí mucho justamente en el archivo municipal de Jalapa,
en el archivo de Veracruz, en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues bueno, creo que el trabajo no hubiera sido posible si no hubiera también tenido acceso a información documental en archivos de la DEA y en archivos de la CIA. Allá creo que en Estados Unidos tienen un mayor expediente del fiscal general Gers Manero de cuando hizo sus labores, porque siempre ha estado bajo la mira del gobierno. Estados Unidos siempre está vigilando a los actores políticos y siempre hay una rendijita por donde se puede filtrar algo de luz para la información. Y bueno, fui siguiendo esa pista, te digo, logré acceder a muchos documentos allá de Estados Unidos que son parte de lo que sustentan pues justamente esta información. Claro, este trabajo no lo hubiera logrado también si no hubiera sido también con la ayuda pues de algunos historiadores, algunos sociólogos, criminólogos incluso, que colaboraron conmigo, que les pregunté, me orientaron, me lograron establecer sobre la ruta adecuada y pude Hasta establecer. psicólogos, ¿no? Hasta psicólogos, exactamente. Entonces, fíjate que eso de los psicólogos me ha funcionado muy bien porque vengo haciéndolo desde que hice el perfil psicológico de licenciado de Genaro García Luna. En el libro de Genaro García Luna, después tengo amigos que hemos formado ese grupo como interdisciplinario y nos hemos sentado así como a decir, a ver, vamos a ver cómo sacamos un perfil con base en las técnicas pues, de la criminología. Y sí ha funcionado, ¿eh? Ha funcionado porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos en México, la opacidad, porque nadie está obligado a presentar un examen psicométrico para el desempeño de sus funciones. Ni siquiera el presidente de la República, que tiene ese cargo, ni el secretario general ni el secretario de la Defensa Nacional, nadie. Y en este caso creo que hubiera sido muy interesante que al establecer esa nueva ley de la Fiscalía General de la República, por lo menos se hubiera establecido que tuviera un grado de equilibrio mental mínimo. Y entonces ni siquiera hemos llegado a esos niveles y por eso tenemos hoy que estar viendo funcionarios que actúan con berrinche, funcionarios que actúan por decisión propia y manejan a los aparatos de gobierno como si fueran sus empresas particulares. Entonces, creo que sí, ahí en ese sentido nos falta mucho en México por hacer. Ojalá que esta cuarta transformación, ahora que está sentando las bases para un mejor México en el futuro, comience también a revisar esa posibilidad de que los mexicanos sepamos a ciencia cierta cómo es el funcionamiento del pensamiento de los hombres en los que vamos a depositar nuestra seguridad. Porque no podemos negar, el fiscal general Alejandro Gers Manero, pues no está equilibrado emocionalmente y tiene un gran poder sobre toda la población. Entonces, ya lo hemos visto, pregúntenle, ¿a quién te puedo decir, mi querida Luisa, mi querido Edgar, ¿no? Pregúntenle a quién, pregúntenle pues a Santiago Nieto, a Julio Scherer Ibarra, pregúntenle a la señora Alejandra Cuevas, o Cuevas. sea, un montón, a algunos directivos de fútbol, pregúntenle a Fidel Curi, pregúntenle al Billy Álvarez, o sea, pregúntenle a Miguel Alemán Magnani, cómo, fíjate, para que alguien mantenga el rencor de una venganza que tarda en llegar más de 70 años, híjole, ya no suena como que está muy completo, ¿eh? Entonces, déjame preguntarte ahí, porque sí. me parece bien interesante esto, como que, claro, como cuando leemos justo de algunos de estos casos, particularmente de la familia Interjet, ¿no? Digamos, para quienes no estén quizá en nuestra audiencia súper familiarizados, como que dices, se les acusó de defraudación fiscal, el tema es que hace sentido, ¿no? Se le acusó a Rosario Robles de de este esquema para triangular recursos, como que hace sentido. Creo que eso es otro de los como es que no quiero decir virtudes porque son palabras positivas, pero como de las, pues talentos quizá del fiscal, que nada nos ha saltado justo porque efectivamente son asuntos que hacen sentido, ¿no? Sí, la clase política es abusiva, sí, la clase empresarial ha sido abusiva con nuestro país, entonces a la hora que se les persigue, como que nadie salta mucho porque tiene sentido. Incluso el tema del CONACYT, que es creo que de los que más me choquearon a mí porque yo originalmente tenía otra idea, claro, ¿no? Uno dice, bueno, efectivamente la ciencia está muy atrasada en nuestro país, efectivamente se mal usaron los recursos, ¿no? Había una cúpula, bla, bla. Es como que cuando nosotras y nosotros escuchábamos estas primeras acusaciones, eran absolutamente verosímiles.
Y cuando entras ya al nivel de periodismo de investigación, pues te das cuenta que, digo, lo verosímil no pasa a segundo plano, porque en realidad lo que priorizó la fiscalía fue estas venganzas personales. El tema, digo, de la familia Magnani es impresionante, el de Rosario Robles también, el del propio Medina Mora, ¿no? Pero el problema, o lo que creo que es más difícil, es que hace sentido. Nadie defendería a Medina Mora, aunque sea una venganza, ¿no? Entonces, como que creo que eso es lo más difícil. A mí entraba en estas contradicciones mientras leía, porque decía, pues claro, no está bien, pero un poco sí se lo merecen algunos. Entonces, ¿cómo equilibraste eso? Porque está muy bien equilibrado y debe ser difícil escribirlo, ¿no? No juzgas nunca. Exactamente, fíjate que me costó mucho trabajo equilibrarlo, ¿eh? Porque dices tú, bueno, sí hace sentido el hecho de que, híjole, pues persiguió a Medina Mora, qué bueno, y qué bueno que lo hizo, que renunciara al cargo de ministro, pero había que explicarle a la gente. Entonces, sí me costó un poquito de trabajo para que no se viera que estaba poniendo en el papel de víctima a los perseguidos de Gers Manero, ni tampoco colocando a Gers Manero en el papel del gran inquisidor, ¿sí? Entonces, había que mover ahí a base únicamente de oraciones simples. Dije, voy a tomar la fórmula simple de la escuela de periodismo y vamos a hacer oraciones simples, puras oraciones simples. Y si te fijas, mi libro está hecho a base de oraciones simples, ¿sí? Hay muy pocas oraciones compuestas, muy pocas subordinadas, etcétera. Entonces, por eso, esa fue mi técnica. Dije, no, aquí lo más claro que es explicarle a un niño, explicarle cómo es este proceso y cómo se lo voy a explicar a un niño, pues lo voy a explicar con oraciones simples. Entonces, sí me cuesta un poquito de trabajo, pero creo que al final se logra mantener el equilibrio para que no se vean a los que han también desfalcado al país, como por ejemplo los Magnani, pues que tampoco se vean como plenas víctimas, ni el otro, te digo, como el gran defensor de la justicia. O sea, habría que poner todo en su justa dimensión, pero todo esto es contexto, Luisa. Creo que sin el contexto que manejo al principio, creo que eso es fundamental. Creo que ahorita que revisamos este aspecto y que fíjate que yo no había caído en eso que me dices, porque si me estás así como aguijoneando con la conciencia, pues, ay, sí es cierto, sí, yo no había caído yo en esto, y creo que todo esto, si no hubiera sido por el prólogo, creo que no lo puedo establecer. Creo que la explicación del prólogo va en ese sentido. Fíjate que a diferencia de otros libros, la técnica es, los libros se terminan escribiendo al principio, ¿sí? Para terminar un libro hay que escribir el prólogo hasta el final, ¿sí? Ujú. Y entonces en esta ocasión rompí toda la regla que yo había tenido. Todos mis libros tienen prólogo, y en este libro rompí la regla. Hasta el final siempre normalmente escribo el prólogo, hasta que termino ya todos los capítulos. Empiezo capítulo 1 al capítulo 13 o 14 y ya terminé. Ahora sí hago el prólogo para que quede acorde. Y este libro no me daba y no me daba. Les voy a ser sincero, creo que para escribir este libro, yo creo que me pasé, no les miento si les digo, me pasé como una semana y media en blanco frente a la computadora y unas botellas de whisky, pero no me daba y no me daba y a ver, no me da y es que no me da. Y entonces opté por comenzar por el principio. Por primera vez hice primero el prólogo y ya luego de ahí me fui y ya lo fui llevando como lineal el tema de la explicación y me dio resultado. Esa fue la única fórmula que encontré para equilibrar las personalidades de los que estoy hablando, porque hablo de delincuentes que parecieran en un momento determinado ser víctimas, y hablo de Gers Manero, que también pareciera ser en algún momento como el gran defensor de la justicia en México, pero realmente tiene perversidad. Entonces, eso lo logré desde el principio, desde cuál iba a ser la pauta que iba a llevar a lo largo del texto a través del prólogo. Justo se nota este esfuerzo de ser justo, la verdad. Digo, primero, antes de ahondar, no sé si te estoy ignorando horriblemente, Edgar, ¿sí puedo seguir preguntando así o Tú eres nuestra invitada como que especial. dije, no vayas. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, justo te iba a decir que me parece que además de un libro documental, debería ser un manual de periodismo, ¿eh? Un manual que se estudie en las escuelas, porque justo la lección que nos llevamos es cómo sí se pueden contar las cosas, ¿no? Lo que dices, no hay una obligación de hacer un perfil psicológico de ninguna persona funcionaria pública. Las solicitudes de información te contestaban diciendo que no existían, ¿no? Entonces,
cómo lograste darle la vuelta para sí contar la historia a pesar de todos los obstáculos me parece espectacular. Yo como reportera pues tomo muchas notas y me sirve de herramienta y creo que debería servirle justo a las estudiantes y a los estudiantes porque terminas logrando la tarea, ¿no? Contar una historia que es importante para nuestro país a pesar de que deliberadamente se está ocultando. Entonces, bueno, eso pues nada más decir que ojalá sí, eso te toca más a ti, Edgar, pero deberíamos cabildear que esté por lo menos en las librerías. Yo prometo llevarme unos ejemplares a la Septien, que es de donde yo egresé, porque me parece fundamental. Y la parte que decías ahora del equilibrio, que es muy difícil, me parece súper importante también esto, que no solo equilibras que no parezcan ni víctimas ni inquisidores, Hertz y estos como grandes personajes de la élite mexicana, también personas del crimen, ¿no? O sea, por ejemplo, esta persona del Rana, que desde el principio admitimos que es una persona en conflicto con la ley, ¿no? O sea, no se disimula eso, pues, pero se le trata igual que a cualquier otro personaje. Entonces, esto podría ser conflictivo porque en las historias que normalmente leemos, los narcos son personas horribles, que están matando todo el tiempo, que no tienen sentimientos, ¿no? Es como esta caricaturización del personaje. Y en realidad aquí vemos, pues que no, que en realidad justo son parte de una construcción social, ¿no? Que así, pues sí, la desigualdad así opera y esto, la corrupción, la impunidad ha permitido justo que estos personajes se creen, cooperen, acaben en la policía, si no me equivoco, de Sinaloa. Es decir, eh, no lo cuentas desde tu propia moral o desde cómo lo interpretarías tú, sino desde su propia historia de vida, ¿no? Incluso a través de sus palabras y sus vivencias. Y esto también me pareció, digo, conectando una lección de periodismo de cómo retratar dignamente primero a las personas, porque justo nunca sabemos cuál es su historia, ¿no? Nunca sabemos qué les convirtió en lo que son. Digo, con Hertz ahora ya, pero con el resto de los personajes que están ahí puede ser complejo y de repente, siempre que leemos historias de integrantes del crimen organizado, son estos malos, malos, malos de bigote, ¿no? Y me gustó mucho cómo tratas a esta persona, la Rana. Uno, porque sé que el trato personal también te como obliga a quitar prejuicios, pero eso se retrata muy bien. Me parece que nos obliga a replantearnos cómo nos enfrentamos con la gente en el día a día en México, ¿no? O sea, uno sale a la calle y de repente no es tan fácil como decir bueno, malo, ¿no? Sino parte de este sistema tan complejo. Y como que eso se transmite muy bien también. Debe ser todavía más difícil también con esos personajes históricamente tan calificados, ¿no? Yo pienso que sí, mira, y creo que el periodismo no debe de ser tan maniqueísta, no puede ser tan blanco y negro, no puede ser o todos son buenos o todos son malos. Nos han maleducado los grandes medios informativos en México, nos han maleducado los que fueron en un momento los que llevaron la batuta del periodismo en México, porque ellos nos inculcaron a través de sus textos, de su información, de sus noticieros, pues la moral con la que deberíamos de recibir los mexicanos esa información y los que nacimos periodistas, porque hay que recordar que se nace periodista, ¿sí? Los que nacimos periodistas, pues había que asumir todo aquel bagaje que nos dejaron, pero no tiene por qué ser de esa forma, no tiene por qué, porque fuiste a la cárcel ya eres eternamente malo, o porque estás en la Procuraduría General de la República eres eternamente bueno, porque eres el secretario de la Defensa Nacional, eres perfectamente bueno y porque estuviste dentro de un cártel de las drogas, eres perfectamente malo. Yo eso lo entendí perfectamente cuando estuve en reclusión en Puente Grande, porque de aquí hago un paréntesis que ahí en la cárcel conocí a los mejores abogados y a los mejores poetas. Entonces, la verdad, en serio, la verdad que conocí a los mejores abogados y a los mejores poetas dentro de la cárcel. Y entonces, oye, alguien que escribe una poesía, híjole, pues no es que sea también plenamente malo. Tuvo circunstancias que lo llevaron a hacer sus cosas. El hombre y sus circunstancias de Ortega y Gasset, ¿sí? A final de cuentas. Pero a lo que voy es que yo ahí comprendí, en la cárcel, comprendí que no todos eran buenos ni todos eran malos, aunque estuviéramos en la cárcel, y que acá fuera en el gobierno igual no todos eran buenos ni todos eran malos. Entonces, había que ver en su justo contexto cada personaje, y en este caso, Alejandro Gertz Manero, yo trato de dimensionarlo en su justo personaje, en la persona que es, en la personalidad que tiene, y también cuando hablo de la Rana, que no puedo negar que fuimos muy amigos dentro de la cárcel, pese a que él era un asesino, pese a que él asesinó al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, pues eso a mí no me limitaba para yo sentir cierto afecto y cierto cariño de amistad por él. ¿Por qué? Porque él me demostró en la cárcel, en medio de aquella
de la penumbra de aquellos días, pues él me demostró que estaba conmigo, que era solidario conmigo y me brindó su amistad. Y entonces, retratar a la rana, al asesino del cardenal Posadas Ocampo, pues sí implica un grado, a lo mejor hasta de conflicto ético, ¿sí? Sí, sí. Implica un grado de conflicto ético el tener que hablar, por ejemplo, de Rafael Caro Quintero, no sé, de otros personajes a los que conocí dentro de la prisión, pero creo que el periodismo tiene herramientas para eso. El periodismo tiene herramientas para eso, pero sobre todo por una cosa, Luisa, mi querido Edgar. Creo que el periodismo tiene la gran virtud de que está afincado en un andamiaje de mentes y de pensamientos en los que se puede depositar cualquier idea, y la idea, si tú quieres que sea intocada, la idea que tú quieres que se absorba así como la quieres plantear, existen los elementos y las técnicas para poder llevárselas a la gente, y la gente lo va a entender perfectamente. La gente lo va a entender perfectamente. Entonces, yo me precio de creer de que tenemos una clase de lectores en México, pero súper importante. La gente que lee, la que lee a fondo, la que investiga siempre, la que está buscando, no la que cree, Luisa, porque luego hay mucho en México esa dinámica, esa dicotomía de decir, o crees o piensas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, las creencias políticas, las creencias religiosas, pues son muy nefastas a final de cuentas. Creo que no hay nada como formarse un criterio personal, pero con base en una serie de elementos que podemos ir acumulando todos los días. Y yo creo que esa es la ventaja que tenemos en México. El periodismo tiene una gran técnica, tiene técnicas para poder informar este tipo de cosas y hacerle sentir a la gente que no todo es malo y todo es bueno, ¿sí? Uh-huh. No necesariamente tienen que ser pues polos lo que manejamos en la información, aunque te digo, los Zabludowski, no sé, todos los viejos que nos formaron cuando veíamos la televisión, los Luis Gili, la Stalina Fernández, ¿sí? Ellos nos formaron desde su punto de vista, y creo que hoy estamos nosotros, Luisa, como periodistas, estamos en la posibilidad también de aportar al periodismo de las nuevas generaciones. Híjole, déjame controvertir este punto, porque lo conecto con otra cosa que decías, desde su punto de vista o desde un status quo, ¿no? Y un interés que se tenía que defender. Porque ahora que hablabas de que muchas veces solo retratamos a las personas que delinquen como delincuentes y no con la historia completa, me parece valiosísimo lo que decías de nuestro sistema educativo, ¿no? El neoliberalismo también ejerció una violencia muy fuerte en contra de la sociedad mexicana, ¿no? A veces se nos olvida que cada peso que se usó para los cuates, ¿no? Para las empresas del abuelo de Hertz Manero, para que él creciera sus ferreterías y demás, son pesos que no se usaron para que la gente en México tuviera oportunidades. Y esas complicidades y esas amistades son lo que heredamos hasta el día de hoy. Por eso entre ellos se cuidan, ¿no? Se jalan de una secretaría a otra, de un área a otra, y el resto de nosotras y nosotros tenemos que sobrevivir como Dios nos da a entender, pues, ¿no? Y obviamente eso genera violencia y entornos muy violentos. Entonces, creo que el periodismo muchas décadas fue parte de eso, ¿no? De defender, digamos, estas narrativas que les convenían, de ellos son los malos, la gente pobre que es violenta, sin hablar de que era violenta porque desde arriba se ejercía muchísima violencia, ¿no? Entonces también me parece pues bien padre como controvertir esto a través de personajes, ¿no? Que son claves en las historias. Entonces, bueno, lo aprecio un montón. Y te quería preguntar, ahora que analizabas como estos claroscuros de Hertz Manero, uno con el que yo como que no dormí bien, así que lo traía como masticando con la almohada, era esto, ¿por qué un hombre justo con esta historia, ¿no? De un padre, pues que es un abuelo y un padre de la absoluta élite, que básicamente aprendieron a codearse de gente poderosa, haciéndole favores a poderosos y siguiendo, ¿no? Siendo poderosos, eh, pues hasta ahora. ¿Por qué crees que apostó por proyectos de izquierda? Porque me llama mucho la atención, digamos, estos como dualidades tanto de Hertz Manero como del presidente. Por un lado, digamos que donde se encuentran, que también es bien curioso y bien sintomático, ¿no? De la relación de ellos, es porque el presidente necesitaba defender los derechos de las poblaciones indígenas en Tabasco y Hertz es quien le ayuda. Entonces, como que hablar de este hombre del que hemos estado hablando 49 minutos es absolutamente contradictorio con ese inicio, ¿no? Y luego dices, financió las 3 campañas de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Como que me hace ruido un López Obrador tan izquierdista y tan amigo de gente tan de derecha como, no sé, ¿no? Bernardo Batis y demás que ponemos por ahí, y gente tan de derecha como Hertz Manero, creado en este sistema económico,
creyendo en proyectos de izquierda o por lo menos aparentemente reaccionando hacia allá también a veces, ¿no? Sí, Luisa, que todo esto es producto de lo que decimos la filogenia, lo que absorbemos de nuestros padres, pero que no lo heredamos, sino que lo vemos, ¿sí? Entonces, yo creo que Gers Manero, el financiar esos proyectos de izquierda, un hombre de ultraderecha, un hombre de capital, neoliberal, formado incluso con un pensamiento nazi, que estuviera apoyando movimientos de izquierda como el Frente Democrático Nacional, como el de López Obrador, pues sí suena raro, pero hay que recordar, por esto digo, Gers Manero no lo podemos entender solo, hay que recordar a su papá y a su abuelo. Su abuelo, este señor Cornelius B. Gers de Max, el que llega a México, el que se establece allá en Veracruz, que pone casas de empeño, él navegaba como un pez en el agua en el gobierno del Porfiriato, ¿sí? Él era un gran suministrador de bienes, era contratista del gobierno del Porfiriato, cuando a través de su empresa Herman Somers, pues le daba servicios de minería, de suministro de minería, de armas, de material eléctrico, de material para la industria petrolera. Entonces, él tenía una gran relación con el gobierno de derecha del general Porfirio Díaz. ¿Qué pasa? Termina el general Porfirio Díaz, se va exiliado Porfirio Díaz, y eso no cambia para nada para el señor Cornelius B. Gers de Max. ¿Por qué? Porque llega el gobierno de la revolución y sigue haciendo negocios, este señor Cornelius sigue haciendo negocios con los nuevos que llegaron al poder, con los de la revolución, y con la posrevolución siguen haciendo negocios. Esta es una situación heredada y aprendida por Cornelio Gers Fernández, el papá de Alejandro, quien también comienza a hacer negocios con los gobiernos de la posrevolución, y que después, pese a ser perseguido por el gobierno de Manuel Ávila Camacho, pese a ser perseguido por su ideología nazi, porque se le acusó de ser espía nazi, después extrañamente pasa ese gobierno, pasa el de Miguel Alemán Valdés, y se incrusta nuevamente en el poder. O sea, estaba peleado con unos, en un momento reculó y se volvió a colocar. ¿Qué es lo que ha hecho justamente Alejandro Gers Manero? Alejandro Gers Manero entra en la administración de Gustavo Díaz Ordaz, entra a la Secretaría de Educación Pública, comienza a trabajar por ahí con algunos funcionarios menores del área de publicaciones, y pues ahí se enquista, y luego da el salto cuando el presidente de la República, este señor Luis Echeverría Álvarez, se fija en él para proponerlo como el primer fiscal antidrogas en México de la Operación Cóndor. Entonces, ahí vemos a un Gers que comienza y que viene con una herencia aprendida de cómo es navegar en las aguas turbulentas de la política mexicana. Cómo los que un día son tus amigos, al día siguiente van a ser tus enemigos, y viceversa. Y eso lo entiende perfectamente él. Y por eso decide, con su gran fortuna, ponerla a trabajar. Y esa gran fortuna le sirve para financiar movimientos de izquierda como movimientos de derecha. Por eso lo vimos en algún momento financiando el Frente Democrático Nacional de Porfirio Díaz, perdón, de Porfirio Muñoz Ledo, de Cuauhtémoc Cárdenas, de Andrés Manuel, de Ifigenia Martínez, de Eberto Castillo, Godoy. etcétera. Ajá. Exactamente, el Godoy, o sea, todos ellos lo vemos ahí financiando eso, pero también sin alejarse demasiado de las cúpulas, sin alejarse demasiado de las Bueno, a veces cúpulas hasta empresariales. apostando doble, ¿no? Sí, Digamos, dos exactamente, candidatos. Ajá. porque recuerda cuando en el 2000 financió la campaña de Fox y de Cárdenas, y también la de Andrés Manuel para jefe de gobierno. O sea, jugaba tris, como si fuera así como ¿cómo se llama? El melate, jugaba tris y apostaba aquí y aquí, y una le tenía que pegar de las tres. Por eso cuando gana, en el 2000, gana el jefe de gobierno, la gana Andrés Manuel le ofrece el espacio que tenía con Cuauhtémoc Cárdenas como secretario de Seguridad Pública, pero también Vicente Fox le ofrece el espacio de secretario de Seguridad Pública, y por eso Gers Manero dice, pues tengo dos, o soy chiquito o soy grandote, ¿sí? Y entonces prefiere irse y hacerse cola de león en el gobierno del presidente Vicente Fox, y ahí lo vamos a ver. Y luego lo vemos financiando el Movimiento Ciudadano también, ¿sí? Por eso alcanza una diputación dentro del Movimiento Ciudadano, y lo vamos a ver, y esa va a ser la historia de Gers,
pero te digo, respondiendo a tu pregunta, querida Luisa, es producto de únicamente lo aprendido de sus padres. Sí, justo déjame cerrar porque sé que ya vienen preguntas del público diciendo esto. Ahora que yo empiezo a incursionar en esto de la maternidad, también me gustó muchísimo que lo retratas como un producto de sus padres sin echarle la culpa a su mamá. Como siempre pasa también a veces, ¿no? Como, ay, bueno, es que la mamá no los cuidaba, la mamá andaba aquí. No tocas esa parte, de hecho las retratas como profesionales, como intelectuales, ¿no? A la mamá, a la abuela, es decir, las mujeres juegan un papel justo en esta como crianza de Sí, familia, pero tampoco las haces menos. Y eso nada más quería ahí apuntar que me pareció bien gracias. interesante. No, y Ya ahí, gracias. Edgar, todo tuyo. Sí, nada más, no, también te robo un minuto, Edgar. Perdón. Va a decir Edgar, bueno, a ver cuándo me invitan Sí, otra vez, ¿no? exacto. Ahorita la seguimos en otro lado, perdón, Sí, perdón. sí, le seguimos a otro lado. No, pero fíjate, ese papel hay que señalarlo también muy claramente. No todo en la vida de Gers Manero ha sido malo, no todo. Escribió buenos libros, he leído yo sus textos, los he conseguido en PDF en el internet, hizo buenos libros, es un intelectual, porque pues, no cualquiera tiene doctorados y maestrías, ¿no? Entonces, ha hecho un gran trabajo intelectual. Su hermano Federico era un cerebro, era una eminencia intelectual. Su mamá también tenía una gran capacidad intelectual, su papá, por supuesto. O sea, no todo, incluso el propio Gers Manero hubo un momento en el que fue un excelente funcionario público. Fue un excelente funcionario público cuando fue procurador de la defensa del trabajo a nivel federal, cuando se conoce con Andrés Manuel. Y entonces, esto viene a contarte con esto, y con esto cierro. Y esto viene porque fíjate que a mí me da tristeza de alguna forma el haber llegado, cuando terminé de escribir el libro me dio un cierto grado de tristeza porque dije, es que Gers Manero podría haber cerrado con broche de oro la trayectoria de más de 40 años en cargos de importancia del gobierno federal al llegar a la Fiscalía General de la República. No hay personaje político que no sea el propio presidente o los presidentes que hemos tenido que hayan concluido con un broche de oro tan importante sus carreras políticas. Casi ninguno, ninguno. Y voltea a ver a quien quieras tú de los funcionarios públicos de primer nivel y casi todos terminan desbarrancándose, perdidos por allá, dicen en el basurero de la historia. Pero en este caso, Alejandro Gers tiene para cerrar su carrera política, pero con broche de oro, si se dedicara a trabajar. Lamentablemente creo que esto va a hacer que se tropiece su soberbia, su falta de tacto social, su falta de comunión con la 4T, lo va a hacer que se desbarranque no solamente él, sino también el proyecto del presidente López Obrador. Bueno, pues hemos tenido una gran conversación, un gran resumen del contenido de este libro, El Fiscal Imperial. Han salido por aquí muchas ideas filosas, por ejemplo, esta que se mencionó hace unos minutos. Alejandro Gers, como un inversionista en la política, él es un hombre de negocios políticos, invierte a todos los caballos a ver cuál gana, o este intelectual, o este fiscal que podría o no meter a la cárcel a Peña Nieto, ya veremos qué sucede, o a otros funcionarios de alto calado de pasadas administraciones, ya veremos hasta dónde llega este tema, estamos muy expectantes, pero justamente sobre esta línea, sobre este hilo, ustedes como periodistas, y bueno, mi trabajo como editor es hacer que los periodistas hablen, eso me encanta, la verdad. ¿Qué piensan ustedes, Luisa, Jesús, sobre estos señalamientos que se hicieron en días pasados en relación al caso Ayotzinapa, en torno al actual, digamos, hombre fuerte de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sobre su participación, sobre su supuesta participación en, digamos, en todo el conocimiento de la trama de Ayotzinapa? ¿Cómo leen ustedes esto? Ya hubo versiones desmintiendo que él estuviera presente en Guerrero en esos días. Hay información cruzada, hay mucha desinformación también. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Cómo leen ustedes este señalamiento de la Fiscalía General de la República hacia el titular de la policía de la Ciudad de México? Híjole, bueno, yo voy a ser breve porque claramente el maestro es Jesús.
Digo, es complejo porque esto que presenta el MP en la audiencia, justo el nombre de García Harfuch sale en esta primera audiencia contra Murillo Karam, ¿no? Como parte, digamos, de la exposición del MP. Y sabemos que esta versión viene de quien trabajó con Tomás Herón como asistente particular. Entonces, digo, es controversial por todos lados, ¿no? Porque claro, no sabemos si este testigo protegido está efectivamente diciendo la verdad o puede tener algún tipo de agenda. Lo cierto es que habla de esta especie de reunión que coincide con pues muchos trabajos periodísticos que hablan de esta cofradía, ¿no? De este como grupo importante de integrantes de la vida de seguridad de nuestro país que se cuidaron entre sí. Y bueno, ahí Jesús lo tiene más que documentado, nos contará un poco más al respecto. Hay como un montón de versiones en la vida, en la discusión pública que a mí me hacen ruido. Por un lado están trabajos como los de Anabel Hernández, ¿no? Que ha tenido como mucho eco, porque siempre es alguien que hace mucho ruido, eh, que dice que no, que quien se mandó a Michoacán fue el propio García Harfuch, ¿no? Decía ella el otro día en la entrevista justo con nosotros y nosotras en la octava, que el oficio de mandarse a Michoacán fue firmado por él mismo un poco en este esfuerzo de, contrario a Hertz, dejar evidencia de que él estaba fuera, ¿no? Entonces, pues ahí raro. Hay otros personajes, como por ejemplo el abogado César Gutiérrez, que publicaba un libro el otro día diciendo, no, sí, hay viáticos, ¿no? Que se pueden comprobar de que él sí estaba gastando dinero en Michoacán, entonces ya estaba en Michoacán y no en Guerrero. Lo cierto es que creo que para analizar la acusación que se hace sobre su posible participación, no podemos quedarnos en ese mes de septiembre, ¿no? Sino en este grupo político que ha operado, como Jesús nos dirá a continuación, por muchas décadas. Y creo que más bien su responsabilidad tiene que ver con esto, con las complicidades que han tenido, ya sea para dar resultados, como lo retrata en este libro Hertz Manero, o para fines propios, como es la acusación contra García Luna en Estados Unidos, ¿no? No es algo que podamos evaluar solamente sobre cómo se está tratando de hacer de manera superficial, de si estuvo o no la noche del 26, si estuvo o no en esta reunión unos días después en octubre, sino de cómo funcionaba el modelo de seguridad en general en nuestro país, aplastando a las clases más pobres, en este caso a pues jóvenes que querían ser maestros, que vienen de algunos de los municipios más marginados, no solo de México, sino de América Latina, por empoderamiento y enriquecimiento propio, ¿no? Entonces creo que lo que pase, digamos, lo que se analice de ese periodo en particular sobra, tendríamos que ampliar la mira a algo más sistémico. Muchas gracias, Luisa. Jesús. Yo creo en el tema, porque he investigado también el caso y por supuesto creo que los documentos o la investigación más sólida que tenemos desde el periodismo, sin duda alguna, creo es la de Anabel Hernández. Y yo los trabajos que he hecho, que no han sido de esa magnitud, por supuesto, con relación al caso Iguala, el caso Iguala lo toco en Jaque a Peña Nieto, pero nada más le dedico un capítulo. Y para ese capítulo, bueno, sí investigué el tema y por supuesto que lo que yo encuentro es que el responsable es justamente de la operación de la Policía Federal Preventiva, sí es Omar García Harfuch. Hoy todo esto se ve politizado. Tenemos en México la Procuración de Justicia politizada, todo se quiere manejar desde el punto de vista político. Yo no tengo la menor duda de que, oye, lo está diciendo el propio fiscal, el propio Procurador General de la República, que allí estuvo García Harfuch. Y las evidencias que presenta Omar García Harfuch, aunque también ya hay una línea de defensa, una línea de defensa que ha lanzado la 4T, porque si le pegas a Omar García Harfuch, le pegas a la corcholata del presidente, ¿sí? A Claudia Sheinbaum, que es seguramente de las preferidas para la candidatura presidencial. Entonces, lo que ellos están buscando es evitar el costo político, a costa de lo que sea, incluso a costa de la impunidad. Yo tengo la certeza, por lo que yo he investigado, por lo que yo he visto, por lo que he platicado, con elementos de la Policía Federal Preventiva que estuvieron esa noche en Iguala, que el responsable directo de toda la operación era Omar García Harfuch, y que sí estuvo en esa noche, en la noche del 26, la madrugada del 27, que sí estuvo coordinando las operaciones de la detención de los estudiantes. Y pues por supuesto, aquí lo que cabe nada más es aplicar una serie de periciales a los documentos que se presentan al oficio que se hizo, si en qué fecha se hizo, y en dónde más está documentado, porque es una autoasignación desde Iguala a Michoacán, y en Michoacán no hay registro de que haya llegado a hacer algún tipo de operativo, algún tipo de operación. Él dice que estuvo en Buenavista, Tomatlán, pero nadie de los grupos de autodefensa con los que supuestamente debería estar trabajando tuvieron conocimiento de la presencia de este funcionario. O sea, te digo, hay mucho que señalar,
Pero si lo dice Murillo Karam en su condición de primer acusado, pues algo hay de cierto, además de que te digo, yo me baso pues a la evidencia periodística, que no es cierto, no somos ministerios públicos, ni jueces, ni policías, pero que también pueden aportar algo de luz. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría leer los comentarios de las personas que amablemente están siguiendo esta conversación. Y si tienen alguna pregunta, esta invitación es al público. Antes de que cerremos, por favor, háganla cuanto antes para que podamos leerla aquí y tanto Luisa como Jesús puedan contestarla. Dice Patti Eugenia, buenas tardes, maestro Lemos, aquí pendiente. Gracias. Ina Plaza, buenas tardes, saludos a todos. Carlos Rodríguez, buenas tardes a todos. Norma Aguilar, buenas tardes, sobre todo a la gente pensante, que es donde dejará huella. María Rojas Hernández, buenas tardes a todos. Patti Eugenia manda más saludos. Norma Aguilar también manda saludos, al igual que Ina Plaza de nuevo. Adriana del Pilar dice, maestrazo, un gusto estar por aquí. Periodismo con objetividad, argumentos e investigación. Adriana del Pilar manda saludos a Luisa Cantú y a Edgar Kraus. Patti Eugenia, no olviden poner su like, sí, por favor. Norma Aguilar, ojalá así sea, Luisa Cantú, seguramente fue sobre algo que comentaste. Necesitamos un México despierto, no un México desinteresado en estos temas. Beso de Mariposa, manda saludos al maestro Jesús Lemos Barajas. Campos León, felicidades Jesús, Dios te cuida y te bendiga. Honorio Martínez, saludos maestro Jesús Lemos, gracias por mantenernos informados. María Rojas Hernández, sí, deberían aplicar examen en las empresas, lo realizan. Dani de León, buena tarde, interesante charla con el maestro Jesús Lemos, todos sus libros tan interesantes y enriquecedores para el conocimiento. Gracias HarperCollins por apoyar el periodismo independiente y bueno, gracias a ustedes. Adriana del Pilar da gracias también a la editorial por apoyar al periodismo de investigación. Leticia Vázquez se congratula de estar en esta mesa para hablar del libro El Fiscal Imperial. Dice que ya lo compró y que está buenísimo. Muchísimas gracias. Manda saludos desde Glenview, Illinois. Patti Eugenia, saludos. Dani de León hace una pregunta quizá un poco más de perfil psicológico. Dice, en el caso de Gertz teniendo el dinero, lo que le faltaba era el poder. ¿Por qué por reconocimiento no se lo ha ganado? ¿O será el reconocimiento de sus amigos lo que busca? Lisbeth Islava dice, Jesús, dice el abogado Cerda Gutiérrez que no se encontraba ahí, que él ya investigó. Norma Aguilar piensa que ya se está tardando en renunciar García Harfuch, que le va a afectar a la jefa de gobierno. Swan Malcolm manda felicidades al maestro Jesús Lemos, un gran trabajo y también saludos. Luisa, ¿quisieras apuntar algo? Siempre hay muchos temas que nos encantará seguir platicando, pero algo que quisieras apuntar antes de que cerremos la charla. Pues solo agradecer, estaba muy nerviosa, gracias por la paciencia, gracias por el gran privilegio de compartir con ustedes, también a quienes nos acompañaron, obviamente. Solo decir esto, que ya viene Navidad, que viene el 15 de septiembre, que también se pueden hacer regalos, ¿no? Patrióticos. Y sin duda es un libro que va a caer bien en todas las casas, ¿no? Necesitamos tener esta información, necesitamos tomar decisiones con base en la historia completa. Entonces creo que si no lo han leído es una gran oportunidad para hacerlo y si ya lo leyeron, pues hay que regalarlo a otras personas, porque sin duda, ustedes apuestan por este periodismo y nosotras y nosotros tenemos que apoyarles a ustedes para que puedan seguir haciendo estas apuestas, ¿no? Entonces es un círculo virtuoso del que yo me congratulo y prometo estar también, Jesús, haciendo llegar a todas mis conocidas y a todos mis conocidos algunas ediciones. Muchísimas gracias, Edgar, y también Jesús. Gracias a ti, Luisa, por tu tiempo y tu generosidad. Jesús. Pues agradecerte, Edgar, agradecerte esta posibilidad de platicar con mi querida Luisa Cantú, por supuesto, siempre es un placer, es un agasajo platicar con mentes tan inteligentes, ¿no? La verdad es que me voy muy contento, estoy bien agradecido, gracias al sótano también por esta posibilidad de conectarnos, le agradezco nuevamente a HarperCollins la confianza, a ti, mi querido Edgar Kraus, no me canso de agradecerte, por supuesto, agradecerle también a la audiencia que nos anda siguiendo por acá en este espacio que siempre tan fiel, porque tengo de las mejores audiencias, mi querido Edgar, mi querida Luisa, déjame te presumo, tengo de las audiencias más pensantes que tenemos en México. Entonces creo que eso me llena a mí de un gran compromiso primero y de un gran orgullo. Y me siento muy contento y muy agradecido esta tarde y les agradezco mucho de veras esta posibilidad de platicar. Le quiero pedir a la gente que nos sigue que por favor compartan esta conversación en sus redes sociales para que más personas lean el trabajo de Jesús Lemos. Sigan a Luisa Cantú en sus redes sociales, también a Jesús Lemos, a nuestros amigos de Librerías El Sótano,
a quienes agradecemos este espacio. Compren el libro allí, tanto en físico como en electrónico. Y síganos también en las redes sociales de HarperCollins México. Tenemos muchas noticias y muchas cosas interesantes que compartir con ustedes. Les mando un abrazo, todo mi agradecimiento, Luisa, Jesús. Siempre es gratificante tener una conversación como esta y muchísimas gracias. Ay, varios de vuelta. Muchas gracias. Hasta pronto.